Saludos. En el presente video haremos un ejercicio de modelo de transporte con diferencia de capacidades. El ejercicio está enmarcado con los siguientes datos. La empresa Antares requiere transportar desde sus bodegas principales ubicadas en Bogotá, Medellín y Bucaramanga mercancía para cubrir el pedido de bodegas de Cali con 220 unidades, Cúcuta con 310 y Neiva con 280. Además de eso nos dice que la capacidad de las bodegas principales son de 150, 250 y 310 como tal unidades respectivamente. Antes de empezar hay que tener en cuenta que para un modelo de transporte se puede partir de tener la condición de que los recursos totales o como tal la capacidad de producción total debe ser como mínimo igual a la demanda que requiere como tal el mercado, y eso hace que el sistema se pueda caracterizar como un sistema balanceado. Si como tal esa condición no se cumple, casi siempre significa que como tal la capacidad productiva o la demanda no representa un requisito o un requerimiento exacto, sino más bien una cota. Ahora bien, si ese es el caso, ¿qué pasa? Se procede a introducir un origen o un destino, dependiendo de cuál sea el caso, que sea imaginario. En este caso, se puede llamar como origen ficticio o destino ficticio. Ahora bien, para determinar si necesitamos un origen ficticio o un destino ficticio, procedemos a hacer la suma, en este caso, de las unidades que tenemos tanto en capacidad para producir como lo que me exige la demanda, ¿sí? En este caso la demanda vendría siendo de 220 más 310 más 280, y lo vamos a escribir por acá: 220 más 310 más 280, y vendría dando 810. Y la producción o la capacidad productiva estaría dada por la suma de 150, 250 más 310, y nos vendría dando 710. Lo cual quiere decir que existe una diferencia de 100, ¿sí? En donde eso que está aquí vendría siendo mi capacidad productiva, y aquí arriba vendría siendo la demanda. Entonces, como tenemos una diferencia de 100 y la demanda es mayor, lo que tenemos que introducir vendría siendo entonces un origen ficticio para poder cubrir esas 100 que como tal no se pueden, pues físicamente como está determinado el ejercicio, cubrir, por decirlo de una u otra forma. ¿Listo? Entonces está determinado por cuál de esos dos números es el menor. Ahora bien, entonces vamos a proceder. Aquí ya tengo armado como tal un bosquejo para resolver el ejercicio. Vamos a entonces a proceder a armarlo para utilizar el software de Excel. Entonces, aquí vamos a tener claramente que partir de tener unos costos para poder asociarlos a nuestra función objetivo, y esos vendrían siendo los costos de transportar de cada una de nuestras bodegas principales a, a como tal los puntos de destino. En este caso, pues, eso puede que no se llame capacidad productiva, pero lo vamos a llamar así por el momento, que va a ser como referencia, hacer referencia a lo que se envía del punto de partida al punto de destino, ¿sí? Puede que eso no sea una planta como tal, pero lo vamos a llamar así por el momento. Entonces, de Bogotá a Cali vendría siendo un costo asociado de 2100, y así para las demás relaciones. ¿Listo? El origen ficticio, que como tal vamos a añadir, no va a tener costos, ¿sí? Lo vamos a poner costos ceros, pero es necesario especificarlo, que va a ser un origen precisamente para entender que la diferencia es de esta forma. ¿Listo? Posteriormente vamos entonces a hacer este esquema de que está acá, donde vamos a relacionar cada uno de los puntos de origen con los puntos de destino, y vamos a asociar entonces unos totales que van a estar determinados por una suma en filas, ¿sí? De esta forma, listo, que va a determinar entonces la cantidad de unidades que salen de cada uno de los puntos de origen. En cuanto a la restricción que debería tener eso, entonces va a estar asociado como tal a la capacidad que tiene para enviar. Sí, que fue lo que aquí llamamos capacidad productiva, pero bueno, se entiende el concepto. La capacidad entonces de la bodega principal de Bogotá vendría siendo 150, como nos dice el enunciado, la de Medellín 250, y la de Bucaramanga vendría siendo de 310. Claramente, entonces la del origen ficticio vendría siendo la diferencia que acabamos de hallar acá, ¿sí? Que vendría siendo 100. Listo. Vamos entonces también a hacer una suma por columnas, que vendría entonces diciéndonos lo que vendría recibiendo cada uno de los puntos de destino, y eso también debería estar acotado
o dicho como tal por una restricción. Entonces para Cali debería yo entonces enviar, según lo que nos dice el enunciado, 220 unidades, para Cúcuta 310 unidades y para Neiva 280 unidades. ¿Listo? En ese punto ya tendríamos entonces armado nuestro bosquejo. Nos faltaría aquí entonces hacer lo que es la función objetivo, que aquí, como la pueden ver, la tengo armada de la siguiente forma. Va a ser multiplicar cada uno de los costos asociados a las relaciones de puntos de partida-destino o de origen-destino con las unidades que van a transportarse en dichas relaciones, ¿sí? Entonces hay que especificar que como tal esos costos vendrían siendo por unidad transportada. ¿Listo? Listo. Entonces, al ya tener esos datos de esta forma, procedemos a utilizar el solver de Excel. Nos vamos a la pestaña de datos. Utilizamos acá la herramienta de solver. Vamos a decirle que por favor, el objetivo como tal va a ser esta función que tenemos aquí. Vamos a proceder a minimizarla y vamos a decirle que nos cambie las variables ubicadas en estas casillas, ¿sí? Que va a empezar a probar cuál va a ser la combinación como tal de unidades a enviar en cada una de las relaciones que me genere el menor costo. Además tenemos que decir que tenemos unas restricciones que, como ven aquí, las tengo ya agregadas, pero las vamos a revisar, que estarían asociadas como tal a la oferta y a la demanda. Entonces aquí vamos a eliminarlas para ingresarlas manualmente. Lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, los totales que habíamos dicho para acá, que vendrían siendo por filas que hacen referencia a la oferta, deberían ser menores o iguales a estas restricciones que establecimos aquí. ¿Listo? Como tal para poder obtener una solución factible. ¿Listo? Le damos a agregar y procedemos a agregar la otra restricción que hace referencia a esas sumas totales. Deberían ser igual a mi restricción de demanda, lo que quiere decir que se debe cubrir lo que pide como tal cada punto de destino y le damos a aceptar. Ya tendríamos entonces agregadas nuestras dos restricciones. Vamos a darle que nuestras variables sin restricción sean no negativas y vamos a resolverlo por simplex y le damos resolver. Así entonces Excel nos encuentra una solución para ese modelo de transporte con diferencia de capacidades. Como tal, entonces nuestra función objetivo tendría un valor de 1.350.400 y las soluciones vendrían siendo enviar desde Bogotá a Cali 120 unidades, de Bogotá a Neiva 30 unidades para un total de 150 como nos dice la restricción, de Medellín a Neiva 250 unidades para un total como nos dice la restricción de 250 y además de eso de Bucaramanga a Cúcuta 310 para un total de, como está dictaminado acá en el ejercicio según la restricción. El origen ficticio entonces vendría siendo dado por una solución de 100 que vendría siendo hacia Cali y como pueden ver cuadra el hecho con el que Cali necesita 220 unidades y solo se le pudieron enviar 120, entonces aquí vendría siendo esa operación, ¿listo? Entonces acá tendríamos las soluciones y aquí podemos verificar entonces que se cumplen también las restricciones de demanda. Así quedaría entonces solucionado nuestro ejercicio.